Académico secretario, le informo que hay quórum para comenzar. Bien. Buenos días. Se invita a los señores académicos al ingeniero Jorge Baral Torrijos y a apagar sus micrófonos y videos. Se va a dar inicio al acto para el día de hoy, 18 de abril de 2023, con motivo de la incorporación a la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, Jorge Baral Torrijos, como miembro honorario. Tiene la palabra el académico presidente Eduardo Buró. Buenos días. Se declara abierta la sesión solemne de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat programada para el día de hoy. Académico secretario, sírvase leer el orden del día y hacer el seguimiento correspondiente. Orden del día. Primero, apertura e instalación a cargo del académico presidente Eduardo Burós. Segundo, lectura del orden del día a cargo del académico secretario José Luis López. Tercero, presentación del candidato ingeniero Jorge Baral Torrijos a cargo del académico. Cuarto, investidura como académico del ingeniero Jorge Baral Torrijos, juramentación y entrega del diploma honorario a cargo del académico presidente Eduardo Burós. Quinto, palabras del miembro honorario ingeniero Jorge Torrijos. Sexto, palabras de bienvenida al nuevo académico a cargo del académico presidente Eduardo Burós. Séptimo, participación del cumplimiento del orden del día a cargo del académico secretario José Luis López. Clausura a cargo del académico presidente Eduardo Burós. Pasamos a continuación al punto 3 del orden del día, presentación del candidato Jorge Baral Torrijos, discurso de presentación del ingeniero Jorge Baral Torrijos como candidato a miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat por el académico Nayib Callao. Muchas gracias. Distinguidos académicos, miembros de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, es un real honor para mí estar aquí hoy para celebrar la incorporación de nuestro nuevo miembro honorario, el profesor Jorge Baral Torrijos. Quiero agradecer el honor de haber sido seleccionado para esta presentación. Este honor se debe tanto al respeto que le tengo a esta academia como al gran aprecio y respeto intelectual, profesional y académico que le tengo al profesor Baral, cuya amistad la considero realmente un regalo de Dios. Es importante destacar la congruencia existente entre lo que ha logrado el profesor Baral a lo largo de su vida académica, profesional, gerencial e intelectual, con el propósito fundamental y los objetivos de esta academia. Estoy totalmente seguro también de la coherencia que hay entre la capacidad y diversificación intelectual y profesional del profesor Baral y las actividades actuales y futuras de la academia. El profesor Baral ha sido efectivo, pionero y soñador. Lo último es condición necesaria para la creación de proyectos de largo plazo, así como para la motivación y efectividad de una gestión con una mirada al futuro. Los que conocemos al profesor Baral, su trayectoria y sus logros, no tenemos duda de que él también reúne las condiciones de suficiencia para seguir haciendo realidad los sueños que estoy seguro que la Asamblea también tiene, que la Academia también tiene, perdón.
El profesor Baral es ejemplo viviente de un intelecto que bien integra y armoniza las tres dimensiones de todo intelecto: lo cognitivo, lo conativo y lo afectivo. Están integrados armónicamente en un todo efectivo y altamente adaptable. Es la forma como se integran estos tres componentes intelectuales Es la forma como se integran estos tres componentes intelectuales lo que más distingue a personas como el profesor Baral, quien es ejemplo viviente de una inteligencia sistémica, lo cual se debe desde se sabe desde Aristóteles que hace que el todo sea más que la suma de las partes. En el caso del profesor Baral, su todo intelectual es mucho más que la suma de sus partes, debido a lo armónico de esta integración y lo congruente que es con los problemas de la vida real. A los que lo conocemos se nos hace evidente que esta integración intelectual es lo que le ha permitido ser tan exitoso como persona, quien relaciona pensamiento y acción en forma cibernética, y de ahí la sinergia y las propiedades emergentes de su intelecto y de su trayectoria como persona de pensamiento y acción. El profesor Baral no es solo un intelectual diversificado, sino que ha sido pionero en diversas creaciones e innovaciones, lo que ha mostrado que también es un emprendedor efectivo. Integridad ética, emprendeduría efectiva, calidad académica y humana, motivación para soñar y hacer, es con lo que el profesor Baral contribuiría a las actividades y a la misión de la Academia Nacional de la Ingeniería y del Hábitat. El profesor Jorge Baral Torrijos, me recuerda la frase del arzobispo de Malinas, Bruselas, León Joseph Suenens, que afirmó: felices son aquellos que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio para hacerlas realidad. Recordemos que el padre León Joseph Suenens fue un prelado teólogo y emprendedor. Desempeñó un papel destacado en el Concilio Vaticano 1962-65, donde fue considerado uno de los principales impulsores de la Reforma. A León Joseph Suenens también se le atribuye la frase: felices son aquellos que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio para hacerlo realidad. Notemos que en ambas frases la palabra clave es la de ser feliz. Mientras uno hace el esfuerzo de hacer realidad sus sueños. Quizás sea esa la razón por la que el profesor Baral sea también conocido por su buen humor. Como se sabe, el buen humor puede tener un impacto positivo en la creatividad, ya que mejora la flexibilidad cognitiva y reduce el estrés y la ansiedad, que pueden ser barreras para la creatividad. Además, el humor puede crear un ambiente de equipo más positivo y de apoyo, fomentando mayor colaboración y compartición de ideas. En general, el buen humor puede ayudar a promover un pensamiento más creativo y generar resultados más innovadores. Esa correlación se observa muy fácilmente en el profesor Baral. A su humor, la creatividad, capacidad de soñar y hacer realidad sus sueños, el profesor Baral ha destacado por su buen carácter. Yo soy prueba viviente de ello.
No conozco a nadie que me haya aguantado una discusión de pie por casi 10 horas seguidas. Muchos profesores de la Universidad Simón Bolívar son testigos de ello, porque esa discusión fue en el estacionamiento de matemáticas y sistemas de la Universidad Simón Bolívar, y los profesores que estacionaron sus carros en la mañana vieron cómo seguíamos discutiendo en la tarde y prendimos las luces de nuestros carros para poder seguir discutiendo en la noche. Eso es verdad. Lo más impresionante de estar en desacuerdo con el profesor Baral es lo tanto que se aprende discutiendo con él. Personalmente, nunca he aprendido tanto en diálogos y discusiones como las que he aprendido en la unidad del tiempo, por supuesto, con el profesor Baral. Él combina paciencia, a mí me consta, porque yo soy una persona de carácter emotivo y yo sé cuando una persona es paciente conmigo. Combina paciencia, experiencia, buen juicio y conocimientos, tanto en sus diálogos como en sus discusiones. Mucha paciencia y buen carácter tuvo que tener para discutir conmigo sin comer durante casi 10 horas seguidas. Estoy seguro que muchos más tienen experiencias como las que yo he tenido con el profesor Baral. Él es un ser humano inteligente, brillante y con incansable paciencia, a mí me consta. Y es por eso que estoy seguro que será efectivo en todo lo que emprenda en el contexto de la Asamblea Nacional de la Ingeniería y del Hábitat. Como saben, nuestra academia se dedica a promover la excelencia en la ingeniería. Y el doctor Baral ha destacado por su excelencia precisamente, especialmente en cuanto a hacer innumerables y significativas contribuciones como ingeniero, como investigador, como intelectual y como profesor universitario. Entre estas muchas contribuciones está la de haber sido pionero de nuevas ingenierías y tecnologías, y eso todo el mundo lo sabe. No he querido mencionar en forma específica los innumerables logros y reconocimientos que ha tenido el profesor Baral por respetar el tiempo de la audiencia y porque de hecho son muy conocidos ya. Estos logros y reconocimientos, todos ellos son reconocidos. Al respecto, me quiero limitar a lo que resume el ChatGPT, lo cual seguramente tiene más credibilidad que yo. Así que aquí no está hablando el amigo de él, sino está hablando la anónima ChatGPT. No soy yo. De acuerdo a ChatGPT, y cito textualmente, el profesor Jorge Baral Torrijos, además de ser uno de los pioneros de la creación e implementación de la carrera de Ingeniería de Computación, también es reconocido por su destacada labor como docente y líder académico en la Universidad Simón Bolívar. Durante su carrera, Baral, textualmente dice GPT, Baral ha demostrado un compromiso inquebrantable con la educación y la formación de jóvenes talentosos en el campo de la informática y las telecomunicaciones. El trabajo del profesor Baral, sigue diciendo GPT, es la universidad. El trabajo del profesor Baral en la Universidad Simón Bolívar fue un verdadero hito en la historia de la educación de América Latina, ya que permitió la creación de una carrera de gran relevancia en un momento en el que la computación era todavía disciplina emergente. Creo que todos los viejos sabemos que eso es cierto. Gracias a su visión, compromiso y liderazgo, la carrera de Ingeniería de Computación de la Universidad Simón Bolívar ha formado a generaciones de profesionales, entre ellos mi esposa, altamente capacitados,
muchos de los cuales han hecho importantes contribuciones al desarrollo de la tecnología en Venezuela y en el mundo, dice la ChatGPT. El profesor Baral también es reconocido por su labor en la investigación y desarrollo de la informática y las telecomunicaciones. Su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías y ha permitido el avance de la industria en Venezuela y en otros países, dice GPT. Y ha impulsado la colaboración entre instituciones académicas y empresas del sector tecnológico. En resumen, dice GPT, el profesor Jorge Baral Torrijos es un líder visionario, me consta. Un educador comprometido, me consta. Y un destacado investigador que ha dejado una huella imborrable en la educación y el desarrollo de la tecnología en América Latina y en todo el mundo, dice GPT. No lo estoy diciendo yo, pero yo no soy quien para hablar de todo el mundo. Aquí termina la cita. Con una amplia experiencia en la industria, la academia y la administración académica, nuestro nuevo miembro honorario ha demostrado un compromiso inquebrantable con la innovación y el avance del conocimiento en el campo de la ingeniería. Fue explícita o implícitamente ingeniero en todo lo que ha hecho. Hasta en sus estudios postdoctorales de filosofía, por la forma en que interpretaba a algunos filósofos con un intelecto de diseño ingenieril. Parece mentira, pero eso es cierto. Y no soy el único que lo dice. Además de sus logros en ingeniería y la creación de caminos para estudiar innovaciones en la ingeniería, nuestro nuevo miembro honorario también ha demostrado un compromiso inquebrantable con la educación, investigación y el mundo académico en general y la formación de la próxima generación de ingenieros y científicos. Su dedicación a la mentoría y el liderazgo ha inspirado a muchos a seguir sus pasos y ha dejado una huella duradera en el mundo universitario y profesional. Es un gran honor para mí darle al profesor Baral la bienvenida como miembro honorario de nuestra academia y esperamos con interés que su contribución continúe la misión de esta academia. En cuanto a promover la excelencia en la ingeniería y sus aplicaciones tanto al mundo académico como a la sociedad en general. Desde otra perspectiva, el doctor Jorge Baral Torrijos es un intelectual de alto grado y amplio espectro en diversificación intelectual. Posee conocimientos, entendimiento y experiencia en múltiples campos, desde la ingeniería civil y de computación hasta filosofía, lógica, psicología y otras ciencias sociales. Pero lo importante en el profesor Baral es su alto nivel de pensamiento relacional y analógico. Honestamente, a mí me consta en múltiples oportunidades. Eso le ha permitido crear nuevas relaciones entre diversas áreas, conceptos, nociones y tópicos. Esto puede verse como una gran ventaja, ya que le permite abordar problemas y entender nociones y situaciones desde una perspectiva más holística, así como utilizar o sugerir el uso de una gran variedad de herramientas, técnicas, conceptos y nociones, así como las relaciones y las analogías orientadas a explicar sistemas complejos y a percibir la solución de problemas complejos. Alguien una vez me decía, además de percibir, concibe problemas complejos, pero no lo quise escribir. Y es verdad. Este tipo de diversificación es un desafío para intelectuales y académicos, ya que puede ser difícil mantenerse actualizado con los desarrollos en múltiples campos y haría más difícil aún mantener al mismo tiempo
el nivel de especialización en un área en particular. Eso no es fácil. Un académico de intelecto diversificado como el del profesor Jorge Baral Torrijos es un activo valioso para cualquier institución, universidad o academia, debido a su potencial en contribuir en una amplia gama de proyectos e iniciativas profesionales de educación y de investigación. Cabe mencionar especialmente el caso de proyectos y programas inter y transdisciplinarios. De hecho, el profesor Baralt, Jorge Baralt, es miembro fundador de la Asociación Internacional para la Comunicación Transdisciplinaria, en inglés International Association for Transdisciplinary Communication. Si me permiten, en nombre de la academia, agradezco la presencia y contribución de todos a esta ceremonia. Nos sentimos honrados de tener al profesor Jorge Baral Torrijos como parte de nuestra comunidad de académicos. Una vez más, permítanme felicitar a nuestro nuevo miembro de honor y expresar gratitud por su dedicación y su excelencia en su campo y otros más. Espero trabajar juntos para continuar elevando los estándares de nuestra academia. Ha sido un gran honor para mí dar la bienvenida a nuestro nuevo miembro de honor. Espero con interés las muchas contribuciones que seguramente hará a nuestra comunidad académica en el futuro, como lo ha hecho en el pasado en todas las responsabilidades académicas que ha tenido. Mil gracias, profesor Baral, y mil gracias a todos los presentes. A continuación, juramentación del ingeniero Jorge Baral Torrijos como miembro honorario de la Academia Nacional de Legal. Tiene la palabra el académico presidente Eduardo Burós para tomar el juramento. Ingeniero Jorge Baral Torrijos, ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la ley y los reglamentos de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat? Lo juro. Si así lo hiciere, que Dios, la patria y la academia os lo premien, si no, que os lo demanden. La medalla y el diploma que le son entregados son símbolos de su investidura y constancia de su incorporación como miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. La medalla es su distinción como académico e insignia de uso obligatorio en todos los actos protocolares y solemnes de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat y de las academias. A continuación, discurso de incorporación académica honorario del ingeniero Jorge Baral Torrijos. Tiene la palabra el académico ingeniero Jorge Baral Torrijos. Honorables individuos de número de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat de Venezuela, presidente y demás miembros del comité directivo, académicos y comisionados, distinguidos invitados, familiares y amigos. Tengan todos muy buenos días. Ante todo, deseo expresar mi agradecimiento al comité directivo y demás miembros de la academia que propusieron mi nombre para la distinción de miembro honorario. Me siento sumamente honrado con tal distinción al ser incluido en este grupo de destacados y meritorios profesionales al cual pertenecen o han pertenecido apreciados profesores que guiaron mis primeros pasos en la ingeniería. La designación me sorprendió sobremanera, porque nunca ejercí la profesión en el área en que me gradué, que es la de ingeniero civil
en la opción de vías de comunicación, salvo durante mi trabajo de grado en sistemas urbanos de transporte rápido masivo. La razón de ello es que desde que estudiaba tercer año de la carrera, me había dedicado intensamente a incursionar para el entonces novísimo arte de la programación de computadoras electrónicas. Sin embargo, en el transcurso de mi existencia, a pesar de mis múltiples paseos por los campos de la tecnología, la ciencia y la filosofía, siempre iluminó mis pasos el espíritu que considero debe caracterizar al ingeniero, tal como lo es el de ser constructor con visión de futuro, de actualización permanente, crítico, innovador, responsable de sus acciones, deseoso de un mejor futuro para la humanidad y respetuoso de la normativa existente, muy en especial la Constitución y las leyes, el Código de Ética Profesional y las normas de seguridad y protección al ambiente, a la sociedad y al individuo. Por esta razón, es que considero que es muy poco lo que puedo aportar sobre la base de mis experiencias y logros en el ejercicio de la especialidad en que me fue otorgado el título de ingeniero. Pero sí creo que puedo hacer algunos interesantes aportes para el desarrollo de lo que podríamos llamar ingenierías de frontera. Por ello, con vuestra venia, comparto algunas de mis vivencias, que si bien son particulares y en algún caso hasta personales, espero que puedan constituir un testimonio que ilustre el proceso de transformación de un especialista en un generalista, en un mundo en el que se promueve y se premia la especialización y se desestimula la generalización, llegándose en algunos casos inclusive a considerarlas nocivas para el desarrollo. Es el caso que la actividad especializada, la que más demanda precisión y por ello requiere alta competencia en el manejo de la complejidad, es la que más se presta a la automatización, lo cual acorta el tiempo útil de las capacidades adquiridas de los que hacen de ella su fuente de sustento, lo cual induce la necesidad de una actualización continua y permanente que les permita una visión más global de su disciplina y con ello tener una mayor movilidad en el área laboral. Mis primeros años. Nací en San Cristóbal, estado Táchira, el 4 de mayo de 1943, hijo de Jesús Salvador Baralañez, natural de Maracaibo, estado Zulia, y de Elba María Torrijos Delgado, natural de Rubio, estado Táchira. Fui el menor de 4 hermanos, Fernando, 14 años mayor, Carmen Josefina, 8 años mayor, Alfredo Enrique, 6 años mayor que yo, y yo, que fui bautizado simplemente con el nombre de Jorge. Al día de hoy me sobrevive mi hermana Carmen Josefina, que Dios la conserve sana y lúcida. La educación inicial me la dio mi madre, quien, aunque solo había cursado hasta el 3er grado de primaria, me enseñó todo lo que sabía, hasta las tablas de multiplicar y el análisis gramatical. A los 7 años comencé la escuela en el 2º grado y al final de ese año murió mi padre a la temprana edad de 47 años. Mi hermano mayor, de apenas 21 años, tuvo que hacerse cargo de la familia y dedicarse a trabajar, al igual que mis otros hermanos, para que yo pudiera continuar mis estudios. En el año 1952, nos mudamos a Caracas, donde mis hermanos tenían mayores ofertas de trabajo y había menos exigencias en los compromisos sociales de la familia. Comencé el 4º grado en el Colegio de la Salle de Tienda Honda, donde mis hermanos podían sufragar los 25 bolívares de la mensualidad. Fue mi maestro, el hermano Domingo, quien me convidó a participar en el grupo de vocaciones sacerdotales, donde conocí y compartí formación religiosa con Jorge Horacio Sabino, estudiante entonces de 5º grado, y que luego llegaría a ser cardenal arzobispo de Caracas. En 1954, mi hermano mayor se casó con Hilda Josefina Costa Baral, bisnieta de mi tatarabuelo Manuel María Baral Pérez, hermano del historiador, poeta y filólogo Rafael María Baral Pérez. Esto motivó que la familia se mudase a Maracaibo, la ciudad de mis antepasados por la rama paterna. Con casualidad, la nueva residencia quedaba en una cuadra del Seminario Interdiocesano de Maracaibo,
lo cual combinado con mi reciente formación religiosa parecía indicar que esa era una inequívoca señal que mi futuro estaba reservado para una carrera eclesiástica. Por ello, convencí a mi madre y mis hermanos de que me permitiera continuar mis estudios en el internado del seminario, aunque apenas llegaba a los 11 años de edad. Fue una decisión afortunada para mí la educación, fue una decisión afortunada para mi educación, porque en los 2 años que allí estuve, recibí una extraordinaria formación, gracias a los padres de la congregación eudista de origen francés, que no solo me educaron muy bien en las materias oficiales del plan de estudios, que incluía el idioma inglés, sino que por norma de la congregación, me dieron rudimentos de francés. Me ayudaron a cubrir el material equivalente a los 5 años de latín que formaba el ciclo de estudios del seminario menor, así como adquirir un manejo adecuado del alfabeto, raíces y gramática griega. Formación atípica para un adolescente contemporáneo. Pero no todo era perfecto. La comunidad de seminaristas estaba formada en su mayor parte por muchachos rebeldes y algunos hasta descarriados, que requerían disciplina de un internado fuerte que fuera gratis, pero con buena calidad, y cuya justificación era solo tener vocación sacerdotal. Mi primer choque fue la ruptura del manto angelical de inocencia del entorno familiar en el que me había formado. Allí conocí muchas cosas de la naturaleza humana que fracturaron mis sueños de futuro en el ámbito sacerdotal. Salí del seminario convencido de que mi futuro era otro, pero sin ruptura con mis principios religiosos, los cuales mantuve hasta culminar mis estudios de bachillerato en el Colegio Nuestra Señora Chinquinquirá de Maracaibo. Mi buen rendimiento en las áreas de matemática, física y química me ayudaron a orientar mis estudios al área de la ingeniería. Por razones climáticas que afectaban la salud de mi madre, nos mudamos nuevamente a Caracas y por ello me inscribí en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela en 1960. Departamento de Cómputo Numérico. Aquí es donde empieza el quiebre de mi vida. En la soledad de la mañana, en una soleada mañana del año 1961, durante el receso de clases en el balcón del segundo piso de la Facultad de Ingeniería de la universidad, pregunté a un compañero de clase si conocía el contenido de unas grandes cajas de madera que descargaban con gran cuidado en el estacionamiento de la adyacente Escuela de Física y Matemáticas. Con gran orgullo, me contestó que era el cerebro electrónico de la universidad. El primero en una universidad venezolana. Reconozco que tal respuesta dejó su huella en mí. En 1962, el Departamento de Computación abrió cursos de programación en Fortran 2 para profesores de ingeniería, para profesores, ingenieros y estudiantes. Me permitieron inscribirme en uno de los cursos donde tuve resultados suficientemente satisfactorios como para que en abril de 1963 el departamento me contratara como instructor de programación y con ello marcara el inicio del periodo de 60 años que llevo dedicado a la docencia en el área de computación, en la cual aún me encuentro de manera muy activa. Este hecho me colocó en la privilegiada situación de tener entre mis alumnos a algunos de mis profesores de ingeniería. Pero lo más importante fue compartir el trabajo y aprender de la experiencia y sabiduría de ilustres ingenieros, como fue el caso particular de Celso Fortul Padrón. Es pertinente destacar que para esa fecha la computación, como hoy la conocemos, no era una carrera profesional en ninguna parte del mundo. Solo existían programas de formación especializada en las universidades y centros de investigación donde se estaba construyendo los primeros computadores automáticos. En esa época, el Departamento de Computación de la Universidad Central era un centro de atracción para docentes e investigadores de otras facultades de la universidad, como eran las de ingeniería, economía, medicina, arquitectura y humanidades, así como otras instituciones tanto nacionales como internacionales, con la cual se percibía un profundo ambiente propicio para la formación interdisciplinaria y transcultural. Incursioné por primera vez en el mundo de la cibernética con las lecturas de Cybernetics de Norbert Wiener, de Mathematical Theory of Communications de Claude Shannon,
Embodiments of Mind, de Warren McCulloch, Can a Machine Think, de Alan Turing, y Steps Toward Artificial Intelligence, de Marvin Minsky. Las lecturas y experiencias tuvieron el efecto de alejarme mi interés del área de estructuras civiles, que era la opción que en la cual tenía intención de especializarme y en la que había hecho varios programas para el cálculo estructural por computadora. Me atrajo más el área de vías de comunicación, que en aquel momento suponía que eran menos estructuradas, al menos desde una perspectiva computacional. En 1964, cursaba la asignatura de Ingeniería de Tránsito cuando Raúl Leoni, presidente de la República, designó a Lorenzo Aspuro Marturet, mi profesor de la materia, como comisionado especial de la Presidencia de la República para la construcción del Metro de Caracas. Por ello, en la materia que seguía, que era transporte, fue reemplazado por su compañero de trabajo, José González Lander, Pepito, quien luego se redistinguiría su imagen en su insigne labor como presidente de Cametro por muchos años. La Oficina Ministerial de Transporte. Acepté la propuesta que me hizo el profesor Aspurua de hacer mi trabajo especial de grado en el área de modelado computacional de algunos de los componentes del diseño del Metro de Caracas, y convencí a mis compañeros Oscar Anzola Muñoz Tebar y Raúl Pilo González, que en paz descanse, que me acompañaran en este proyecto. En las primeras reuniones del proyecto de grado, surgió la posibilidad de una contratación para programar el procesamiento de las encuestas origen-destino que se estaban realizando en ese momento. En junio del 65, comencé a trabajar como programador de la Oficina Ministerial de Transporte, identificado con el número 50 de la recién creada oficina, dirigida entonces por el ingeniero Antonio Bocalandro y dependiente del Ministerio de Obras Públicas cuando Leopoldo Sucre Fricarella era ministro. Mi asignación fue dirigir el equipo de programadores que debería desarrollar el sistema de seguimiento y control automatizado de las 3.200 actividades del proyecto de construcción del metro, labor que se concluyó en 6 meses. Vale comentar que esto ocurrió 7 años antes de que se creara la empresa Microsoft y 19 años antes de que Microsoft lanzara al mercado su aplicación Project para la administración de proyectos. En cuanto al desarrollo de nuestro trabajo de grado, tuve que formarme en el mundo de la investigación de operaciones, familiarizándome con los trabajos de Churchman, Ackoff y Arnoff en la simulación de procesos, para lo cual también fueron fundamentales las obras de Jay Forrester en Industrial Dynamics and Systems Engineering. En nuestro trabajo de grado, titulado Estudios sobre las aplicaciones de modelos en la estructuración y operación de los sistemas viales, después de una breve introducción al área, se desarrolla una secuencia de prototipos de 4 modelos para la planificación del Metro de Caracas, basados en la información recogida en la encuesta de origen y destino. El primero es un modelo de generación de viajes que alimenta un segundo modelo de distribución por modo, que a su vez alimenta un modelo de transferencias interzonales y que finalmente alimenta un modelo de asignación de rutas. Esto se desarrolló antes de que existieran estudios formales de urbanismo en el país, aunque él se nutrió en gran medida en las experiencias en la planificación de Santo Tomé de Guayana, lo que había sido Guayana. El jurado aprobó el trabajo no sin antes discutir entre ellos si ese era un trabajo de ingeniería o de matemáticas. Había dudas. Este punto fue decisivo en mi vida profesional, puesto que estaba claro que mi futuro estaba más en la computación que en la ingeniería. Por ello, irónicamente, dejé de trabajar en la ingeniería el día que me gradué de ingeniero. De Venezuela. La industria petrolera, debido a la amplitud, diversidad y complejidad de sus procesos, requiere de forma fundamental mucho potencial de cómputo, antes que el cálculo, tanto por el cálculo matemático complejo como para el procesamiento de datos de altos volúmenes de datos. Por ello, no es de extrañar la temprana incorporación de esta tecnología en el ámbito venezolano. Los primeros computadores llegaron a Venezuela fundamentalmente para apoyar los procesos en el campo de la industria petrolera. En abril de 1966, comencé a trabajar como programador de la compañía Shell de Venezuela. En mi primera asignación fue dar apoyo a los geólogos
en materia de programación de algoritmos numéricos para la solución de los problemas que se le presentaban en su actividad de exploración del subsuelo. Esto ayudó mi formación en mecánica de suelos, una de las asignaturas de mi programa de estudios de ingeniería. Posteriormente tuve que aprender técnicas de programación lineal para dar apoyo a la optimización de los procesos de refinación. Luego me asignaron a dar apoyo a los procesos de optimización del comercio petrolero internacional, para lo cual me fue muy útil mi familiarización con los modelos de transporte, ya no de pasajeros en el metro de Caracas, sino de barriles de petróleo en los supertanqueros que surcaban los océanos del planeta. En esa época estaba por llegar ya a Venezuela los primeros computadores llamados de tercera generación, una revolución en el mundo de la computación. Específicamente, los sistemas IBM 360 llegarían a la Shell pocos meses después de su ingreso a la compañía. Era tan radical el cambio de arquitectura y de forma de operar de estos nuevos sistemas de computación que constituían un serio problema la adaptación de los profesionales veteranos a los nuevos esquemas de trabajo. Irónicamente, mi inexperiencia en la tecnología convencional empleada por la empresa fueron un factor definitivo en mi rápida adaptación a la nueva plataforma. Una de las ventajas era que no sabía de las nuevas tecnologías y podía adaptarme mejor a esas nuevas tecnologías. El resultado de ello fue un exitoso desempeño en mi función de ingeniero de sistemas de operación de computadores, que en la evaluación que se hizo en mi segundo año de labores en la empresa, justificó la inclusión de mi nombre en el grupo de los 5 venezolanos en edad de los 20 con mejores perspectivas, prospectiva de carrera profesional en las empresas, lo cual me hacía merecedor de una beca de 2 años de estudio de posgrado en el exterior en mi área de especialización. La universidad escogida fue el Instituto Tecnológico de Georgia. El domingo 16 de junio de 1968 fue mi primer día del padre, pero con todo dolor tuve que separarme de ellos. Mi esposa Luz Mayela, mi primogénita Leibsen Mayela, que nos acompaña hoy, para viajar a Atlanta a comenzar mis estudios de maestría en ciencia de la computación. Temprano en la mañana siguiente conocí al director de la escuela, profesor Vladimir Slamelka. Una de las personas más influyentes en mi formación actual. Fue una relación que duró hasta el final de sus días. Inicialmente, durante el verano, tomé unos cursos iniciales de adaptación en el otoño para las primeras asignaturas de posgrado. En diciembre, mi tutor del área de computación, el profesor Jensen, sobre la base de mi desempeño académico, me convenció de tomar en la primavera los exámenes preliminares para el doctorado. En marzo aprobé los preliminares en las áreas de información, computación, matemáticas y sistemas, pero me rasparon, me recomendaron formación adicional en lógica, para lo cual pasaría a la supervisión del profesor Lucio Caraviglio. Creo que esto fue una manipulación de Lucio. Lucio Caraviglio era el jefe del grupo de lógica. Había sido alumno de Rudolf Carnap, para ese momento la máxima figura mundial en el área de lógica. Y Paul Halmos, también el equivalente en el área de álgebra, en la Universidad de Chicago. Mi primera asignación fue presentar un análisis del Tractatus Lógico-Filosóficos de Ludwig Wittgenstein, de quien jamás había oído hablar, pero que era reconocido como el filósofo de mayor influencia en los últimos 200 años. Mi segunda asignación fue preparar un seminario sobre el cálculo de conversión lambda de Alonzo Church. En esa labor me encontré con la lógica de combinadores de Schoenfinkel y Curry, en la cual desarrollé mi propuesta de tesis de doctorado. A New Paradigm for Computation, the Combinatonic Computer. El computador combinatónico era un computador de paralelismo masivo, cuyos procesadores eran células como las neuronas, pero con un comportamiento como los combinadores. Gordon Pask, uno de los más insignes profesores, mi profesor de cibernética y uno de los 4 cibernéticos más prestigiosos del Reino Unido, los había bautizado como combinatons, por aquello de combinators that act as neurons. El jurado de mis exámenes de calificación para el doctorado consideró con propiedad que aunque la propuesta conceptualmente fuera factible en algún futuro,
Para el momento no lo era. En 1970 no existían tecnologías que le dieran viabilidad. La computación cuántica, que se la da hoy en día, 53 años después. Sin embargo, hubo aspectos de la propuesta con el nombre de Programmatic Interpretation Combinatorial Logic, fue aprobada y con ello me convertí en el primer PhD candidate que tuvo la escuela y por consiguiente América en nuestra disciplina de ciencia de la información. Es conveniente destacar que no lo dije, que la carrera, el programa de ciencia de la información era un programa piloto del National Science Foundation, donde solamente existían 4 programas en los Estados Unidos que eran para iniciar el área, para explorar el futuro del área, y la Georgia Tech era una de esas escuelas. Y de hecho, en la primera que introdujo un doctorado fue el caso de Georgia Tech, y yo era el primero que estaba haciendo aprobado la tesis para ser candidato a PhD. Dado que mi beca eran de 2 años para hacer el máster, a mí me había mandado para hacer un máster. Solicité un permiso a la Shell para que me dieran 1 año más para terminar el PhD. La solicitud no fue aceptada, pero me dieron una prórroga de 6 meses para que terminara el máster. De esta manera regresé al país en enero de 1971 con un Master of Science en Ciencia de la Información y una candidatura a PhD y un compromiso de 5 años de trabajo con la compañía Shell. No fue fácil la reincorporación al trabajo. Las ideas que traía no eran extendidas ni compartidas por mis supervisores locales. Bastaba con que yo tuviera estudios de doctorado para que ya la gente cerrara las puertas para oír mis opiniones. Aunque sí lo eran sus superiores en La Haya. Esto fue problemático. Me convertí en un empleado problemático, me separaron del área técnica y mis asignaciones se restringieron a actividades de proyección de imagen de conocimientos de alta tecnología. Pura, como dicen, pura pantalla. A una petición de colaboración que hiciera la Universidad Simón Bolívar, la empresa respondió en forma positiva. Me exoneraron inmediatamente del compromiso laboral que con ellos tenía, me dieron una excelente carta de recomendación con prioridad de reenganche y manejaron la transferencia como un aporte al país que estaba próximo a la nacionalización de la industria petrolera. Y aquí llego a Simón Bolívar, que ya fue mi puerto final. Todavía sigo en la Simón Bolívar. La Universidad Simón Bolívar, aunque fue creada en 1967, había iniciado su funcionamiento en el Valle de Sartanejas en enero del 70. Para ese momento, dentro del paquete de carreras en ingeniería, tenían sus planes de formación un programa de computación que requería el diseño formal para su inicio. El profesor Roberto Chan, coordinador del área de ingeniería electrónica, tenía la asignación del consejo directivo de implementar en la universidad tal programa. A tal efecto, solicitó recomendaciones a universidades en Estados Unidos destacadas en el área. Una respuesta vino de Georgia Tech, donde recomendaba a mi persona para la tarea, tomando también consideraciones de mi retorno al país para esa época. Mi situación laboral en la Shell facilitaba mi colaboración con la USB en el tema coincidentalmente, por la USB en ese tema. Coincidentalmente me nombraron presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería de Computación, AVICE, del cual aquí está presente Martín, con gusto, del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Y también me pidieron diera clases de programación en la licenciatura de computación de la Universidad Central. En ese contexto, procedí al diseño de una carrera en ingeniería de computación, tomando como base mi formación de ingeniero, mi formación en computación, intercambios con ingenieros en AVICE y en AVIEN, que es la de ingeniería eléctrica y mecánica. Eventos nacionales en ingeniería y en computación. Recomendaciones de la American Society of Engineering Education. Recomendaciones para los estudios de posgrado en computación, producidas en 1968 por la Association for Computing Machinery, ACM, que es la máxima organización del área de computación en el mundo, y conocidos como Currículum 68 de la ACM. Como resultado de este esfuerzo se produjeron 2 documentos. Uno que especificaba un magíster en ciencia de la computación y otro una especificación de pregrado en ingeniería de la computación. El magíster podría comenzar de inmediato, pero la ingeniería debería tener la aceptación previa del Colegio de Ingenieros. Por ello, el programa de pregrado se adoptó
por ello, el programa de pregrado se adaptó a un modelo de licenciatura que ya tenía aprobado el CNU, para la aprobación del CNU para la Universidad Simón Bolívar. Ambos programas fueron aceptados por el Consejo Directivo de la Universidad para su inicio en septiembre de 1972. En abril de ese año me incorporé al cuerpo docente de la Universidad Simón Bolívar, donde aún me encuentro al momento de escribir esta reseña, después de 50 años felices de estudiantes que he contribuido a formar en el área de manera directa, de los cuales algunos están presentes y los saludo. En abril de 1972 comenzó en la universidad el primer programa de maestría en computación de Venezuela y uno de los primeros en Latinoamérica. En ese programa, por primera vez en el país, se ofrecieron cursos de inteligencia artificial. Esto fue en 1972. Reconocimiento de patrones, procesamiento de lenguaje natural, también, que ahorita es muy importante en ChatGPT, semiótica computacional, procesamiento de información del ser humano, teoría de la información y cibernética, entre otros. El primer graduado como magíster en computación fue el almirante Andrés Eduardo Brito Martínez, en 1974, que por cierto también fue el primer graduado de la USB. Poco después salió la primera promoción de egresados en las carreras de pregrado en la Simón Bolívar. Dado que para esa época el primer año de estudios en la universidad eran las primeras, dado que en esa época el primer año de estudios de la universidad era general, las primeras asignaturas del pensum de computación empezaron a darse en el segundo año de la carrera, que había sido autorizada como una licenciatura, como es el caso de la central, pero no como una ingeniería, que era la línea de la Simón Bolívar, y de la cual no había antecedentes a nivel mundial. En el Congreso de Ingeniería se celebró en Maracaibo, en el Hotel del Lago, en 1974, el Congreso de Ingeniería que se celebró en Maracaibo, en el Hotel del Lago en 1974, presenté un trabajo que se titulaba Las Ingenierías de Información y Computación en Venezuela. Allí recogía el estado del arte a nivel internacional en el área y presentaba como recomendación dirigirse a las universidades del país con programas de formación en ingeniería y recomendar la creación de carreras en ingeniería, información y computación. O sea que yo en la asamblea de todos los ingenieros propuse eso. Esa recomendación fue aprobada por la asamblea de ingenieros que en ese momento reunía 8,000 asistentes y luego fueron debidamente ejecutadas por el Colegio de Ingenieros. O sea que habían 8,000 ingenieros que decían que había que crear la carrera de ingeniería de computación en Venezuela. Bueno, información y computación. Recibida la recomendación en la universidad, Maíz Vallenilla pasó la recomendación del colegio a la coordinación de la carrera de computación y que una vez realizadas las modificaciones en la carrera que fueran necesarias para cumplir los requerimientos exigidos por el colegio, pasó al consejo académico la propuesta de modificación de carrera de computación a ingeniería en la computación, lo cual fue aprobado por el consejo, por los consejos, el académico y el directivo. La primera promoción estaba en su tercer año y tales modificaciones solamente afectaban 2 años de estudio, con lo cual los primeros graduados de la carrera en 1976 ya salieron con el título de ingeniero de computación. Y con ello fueron los primeros en el mundo en recibir tal título en pregrado. Al menos en el caso de Venezuela, en esa época había cierto rechazo con la creación de lo que luego se llamarían ingenierías blandas. Es decir, si no eran temas físicos y cosas, el objeto no era algo físico, eso no era ingeniería. Entonces, por ello, con la creación de la carrera de ingeniería de la computación, se abría un amplio espectro para la creación de carreras en ingenierías del futuro, tales como las ingenierías digital, ingeniería programática, ingeniería de seguridad, del conocimiento, de inteligencia. Ya se tiene que haber ido a las 3. Del conocimiento de inteligencia genética, clínica, asistencial, forense, legal, organizacional, entre muchas otras. Esto para mí representó un reencuentro con la ingeniería. Bueno, aquí viene una parte, pero vamos a recortar, pero aquí solamente quería hacer reconocimiento de todas las personas que realmente hicieron, en el caso de la Simón Bolívar,
solamente voy a mencionar aquí algunos. En los inicios de la carrera del 72, se consiguieron fondos para becas y traer profesores de prestigio internacional. Con un financiamiento del PNUD, logré terminar mi PhD con la colaboración de la empresa como la IBM. Se trajeron profesores de la talla de Donald Cruz, Anthony Ralston, Jeffrey Ullman, Edward Feigenbaum, Frank Harari y Richard DeMille, entre otros, que afortunadamente descargan mi recuerdo. Por 3 años se contrató la importante asesoría de Vladimir Slameca, quien en esa época también era asesor del presidente Carter de los Estados Unidos en sus relaciones con el bloque oriental de países, o sea, con China y Rusia y China. Debo reconocer que lo más afortunado fue el extraordinario equipo que hizo posible el inicio estuvo formado por que hizo posible y que en su inicio estuvo formado por Julián Arauz, Cristina Soltana, aquí presente, Patrick O'Callaghan, que está invitado, Andreas Meyer, Jorge Vidar, Roger Soler y David Padua. Con un nivel de excelencia mantuvieron sus sucesores. Los que vinieron después también mantuvieron ese nivel de excelencia. Julián, Cristina y Roger habían sido una parte importante uno de los artífices de la primera licenciatura en computación que comenzó en el país en 1968 en la Universidad Central. A Patrick y Andreas trajeron al país sus esposas venezolanas, al país sus esposas venezolanas. Patrick estuvo en la primera instalación del sistema de operación Unix que hubo en Europa y fue el primero en dirigir el grupo de sistemas de operación acá en Venezuela. ¿Okay? Rogers, importante, ya al final, Roger trajo a Vidar de Grenoble y Vidar trajo de Marsella a Philippe Roussel, quien junto con su tutor Alain Kolmerauer desarrollaron e implementaron la versión original del primer lenguaje de programación lógica Prolog. Junto con Philippe también vino de Marsella Gerard Batani, que desarrolló el primer traductor de Prolog. Estos formaron un primer grupo de programación lógica del país, con tal trascendencia internacional que llegó a ser considerado el área como uno de los 6 centros de excelencia a nivel del mundo. Este grupo se disolvió cuando Roussel fue invitado a participar en el proyecto japonés de la quinta generación, the Fifth Generation Computer, y sus principales seguidores graduados en la Bolívar migraron a España en la década de los 80. En 1985 fue Feigenbaum el que desarrolló los sistemas expertos y en Venezuela, como apoyo a la industria petrolera, se desarrollaron 25 proyectos de sistemas expertos. Y ya luego, a partir de los 90, se creó el Departamento de Inteligencia Artificial en la Universidad Simón Bolívar y desde entonces existe el Laboratorio de Inteligencia Artificial formando gente en el área. Epílogo. La ingeniería es una profesión que se fundamenta en los valores, los principios, las ciencias y las técnicas y las buenas prácticas para fortalecer su misión de construir un mundo mejor, un país y un mundo mejor. Todas las ingenierías trabajan con sistemas, lo que las distingue es la naturaleza de los componentes de tales sistemas, sean estos uno o el otro, electricidad, materiales, etcétera, ondas sísmicas. Todos se enriquecen dentro del desarrollo colaborativo. Todas se nutren de información en sus múltiples estados de aproximación al humano, como lo son el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. Se apoyan en las ciencias de la computación, la comunicación, la automatización, para potenciar el efecto de su acción. La filosofía, entendida como pasión por el saber, es su mejor guía para el éxito. Durante los años más recientes me he concentrado en integrar los conocimientos y experiencias adquiridas, enriquecidas con los fenómenos catastróficos de la avalancha tecnológica y su incidencia en el ayuno cultural y las crisis de valores en la sociedad actual, aunado al efecto político, social y económico del deterioro ambiental, las diásporas, las pandemias y las confrontaciones económicas y la amenaza nuclear. Estoy convencido de que habrán soluciones a muchos de tales problemas, pero estos vendrán cuando yo ya no esté presente para disfrutarlas. Por ello, concentro los esfuerzos que me quedan en la mejor formación de la juventud, que es lo que le toca implantar exitosas soluciones para esos problemas. Hay una amplia gama de razones para pensar que el futuro será muy distinto al presente. Su dinámica de cambio será mucho más acelerada. Los periodos de obsolescencia tecnológica serán más breves.
lo cual me impone competencias distintas a los ingenieros del futuro. Estos deben estar más capacitados para manejar la abstracción que amortigua los efectos de la velocidad de cambio, con lo cual el pasado adquiere más vigencia y los valores humanos son más determinantes que en el éxito del quehacer futuro. No es justo terminar esta exposición sin reconocer el mérito de aquellas personas que con amor me han acompañado en la jornada. A Fernando, mi hermano mayor, cumplió muy bien su función de padre sustituto. A Carmen, mi hermana, que de igual manera fue siempre un valioso complemento de mi madre. A mi primera esposa, Luz Mayela, que Dios la tenga en su gloria, y a nuestros hijos, Licen Mayela e Igor, también. A mi segunda esposa, Xiomara, que Dios le dé salud, y nuestra hija, Ana Stephanie. A mi tercera esposa, Carolina, que Dios le dé larga vida, y a nuestro hijo, Jorge Arturo. A Humberto y mi nieto Ángel Humberto, hijo de Lipsen. A Raúl y mi nieta Johanna, hija de Ana. A los más de 10,000 estudiantes con quienes he aspirado a compartir mis limitados conocimientos, lo cual me ha forzado a actualizarlos permanentemente y consolidarlos. A mis colegas y compañeros de trabajo que me han permitido compartir importantes logros profesionales. Al personal administrativo que me dio apoyo en el cumplimiento de mis responsabilidades institucionales. Al resto de familiares y amigos que me han honrado con su amistad, con especial mención del doctor Pablo Liendo Chapellín, que por más de 40 años no solo ha sido un celoso guardián de mi salud, sino que también un valioso compañero y un compañero permanente en la aventura del conocimiento y su práctica. Siempre estaré agradecido por ello. Muchas gracias por su atención. A continuación, bienvenida al nuevo académico por parte del presidente de la academia. Tiene la palabra el académico presidente Eduardo Burós. Distinguido académico Jorge Baral Torrijos. La Nación, en virtud de la Ley de Creación de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, ha otorgado a sus pares la inmensa responsabilidad de elegir nuevos académicos conforme a un estricto procedimiento que usted ha superado satisfactoriamente. Por lo tanto, cumplidos todos los requisitos, habiéndose tomado y manifestado públicamente el juramento de investidura y recibiendo usted la insignia que lo distingue como académico y el diploma que da fe de su acto de incorporación, la academia lo recibe como miembro de la corporación y le da la más cordial bienvenida. La incorporación de un miembro honorario es un acto solemne que comienza por un discurso de presentación a cargo de un distinguido miembro de la corporación que da a conocer a todos los académicos e invitados los excepcionales méritos científicos, tecnológicos, culturales y profesionales que la academia consideró para otorgarle esta merecida distinción. Estas palabras son escuchadas por este Ateneo con la atención que se debe a la enumeración de virtudes que determinan su dignidad. El académico Najib Callaos, al presentar su semblanza en este acto, nos relató la vida profesional de un hombre revestido de luces académicas, con cabal hoja de servicio universitario, con importantes contribuciones a la administración pública, con reconocimiento en organizaciones internacionales, con marcada vocación a difundir sus conocimientos y contribuir al mejoramiento de nuestras colectividades, generando propuestas para que el concepto de alto desempeño trascienda de lo meramente organizacional para convertirse en paradigma social, para organizar un cambio que puede ser caótico y, lo que es peor, desaprovechado si no se establecen leyes de buen gobierno. La academia se honra en recibir en su seno a un profesional cabal, pleno de conocimientos y experiencias, capaz de aportar cambios fundamentales para guiarnos en el proceso de transformación indetenible
de nuestra profesión y de la sociedad. Idóneo preceptor para ayudarnos a desentrañar las nuevas relaciones con las demandas sociales y la nueva cultura derivada de la cibersociedad. Tema, por cierto, que constituyó su trabajo de incorporación a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. La designación de miembro honorario de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat es una honra que trasciende la medición de su producción profesional, de los cargos desempeñados y el servicio general que dan mérito a su itinerario vital. La designación de miembro honorario es una distinción que emana de la totalidad de su trayectoria profesional, ciudadana y moral. Es la dignidad que precede de la virtud derivada de procurar el bien, usando el conocimiento como sustento de sus acciones. Es la distinción que se adquiere por la suma de reconocimientos de los demás. Usted representa esa distinción. Ha sido formador de juventudes a lo largo de su fecunda carrera docente. Ha puesto al servicio de la sociedad sus investigaciones, ha orientado las acciones del Estado en las áreas tecnológicas y ha representado y dejado en alto a Venezuela en eventos donde se intercambian conocimientos de frontera. Es notorio en su hoja de vida cómo durante los más de 20 años que han transcurrido de este siglo, usted ha ido relevando una vocación doctrinaria, mentora, orientadora, con profundo sentido de trascendencia. Sus trabajos, al alborear el nuevo siglo, estuvieron centrados en la educación. No se conformó con los estrados de nuestras universidades. Fue a debatir sus ideas en Europa y a contrastarlas con togados de señeras universidades. Pero fue a más. Quiso conocer la perspectiva tecnológica que se vislumbraba en los modernos centros de conocimiento de los Estados Unidos de América. Pero no fue como un inquisidor, fue a proponer sus propias visiones, consciente del aprendizaje que genera el debate. Pronto lo encontramos poniendo orden en la cibersociedad a través de sus propuestas de leyes de tecnología de la información y de infogobierno, así como definiendo la base conceptual del GOV-E. Como es propio de la evolución del pensamiento académico ante la disyuntiva de más especialización o más transdisciplinaridad, optó por esta última, y de este modo van surgiendo sus aportes en materias altamente reflexivas como la filosofía y la ética de la computación, un adelanto a las materias que preocupan a las naciones reunidas en la UNESCO, quien, según nos informa Ignacio Ábalos, ha solicitado a los países que apliquen sin demora su recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial adoptada por unanimidad por los 193 estados miembros de esa organización y que proporciona las garantías necesarias para reconocer el control humano sobre ellos como un nuevo derecho. Sus trabajos más recientes vuelven al tema educativo: formación del ingeniero pospandemia, alto desempeño en el área educativa, tecnología para sociedades de alto desempeño. Me detengo acá, pues al reflexionar sobre sus conferencias sobre sociedades de alto desempeño, conciencio que las academias debemos ser taxativamente sociedades de alto desempeño. Y he aquí un aspecto crucial para el proceso de crecimiento y expansión de nuestra institución. Todos nuestros miembros, y eso incluye al semillero de académicos que son las comisiones, deben estar imbuidos y formados para reconocerse y comportarse como miembros de una sociedad de alto desempeño. Efectivamente, somos un centro de pensamiento, una corporación del más alto nivel al servicio de la nación. Tenemos un propósito que nos vincula y compromete y nos exige el mayor desempeño posible. Pero la nación también es una sociedad que tiene un propósito establecido en su contrato social y consecuentemente debe aspirar a ser una sociedad de alto desempeño en el ambiente de tecnología donde está inmersa la humanidad. Es necesario que de su mano aprendamos a comportarnos con la noción de ser que
Ser un académico, además de ser un honor, es un compromiso que demanda compartir una visión como la venimos creando en nuestras comisiones e integrando en nuestra comisión de prospectiva. Podemos debatir, contraponer opciones, establecer hipótesis, imaginar futuro, pero siempre con el propósito común de servir integralmente a la nación, y eso significa presencia allí donde esté una comunidad de venezolanos, entender las necesidades de todos los estratos sociales y contribuir con nuestras propuestas a que la administración, con mayúscula, la sociedad civil y los mismos ciudadanos encuentren modos para alcanzarlos y además reconocer y comprender los comportamientos de los grupos etarios y sus visiones. Nuestra cultura corporativa debe inculcarnos la confianza y el respeto mutuo, la construcción por encima de las diferencias, la valoración de la diversidad de perspectivas. Son anotaciones tomadas de sus conferencias con el propósito de invitarlo a que su palabra doctora oriente el proceso de alcanzar el estatus de una sociedad de alto desempeño. Abordar el tema de la cibersociedad resulta un atrevimiento, pero hay evidencias notorias de los asuntos en que estamos inmersos. La tecnología amenaza el empleo, la calidad del envejecimiento trastoca el régimen de pensiones y la demanda de servicios a la salud. La complejidad y velocidad de los cambios provoca grandes rupturas generacionales. La productividad de las empresas exige mayor calificación del personal y relativamente pequeña demanda. El analfabetismo tecnológico cunde y el precio de los oficios especializados se incrementa hasta niveles impagables. Indudablemente hay una ruptura del orden social. Necesitamos entender cómo funcionar en esta sociedad en cambio permanente. Usted ya ha incursionado en ese tema. Sin rubor recurriremos a sus luces. Las necesitamos para imaginar y comprender a esa sociedad que nos corresponde servir. La academia se honra en recibirlo como miembro honorario. Su presencia y la de los ya distinguidos miembros honorarios conforman un claustro que da lustre a la academia. Pocas instituciones pueden acudir a la historia sin consultar voluminosos textos o interrogarse frente a la computadora sobre cómo navegar para conocer sucesos antecedentes. Pocas instituciones pueden disponer de un consejo consultivo compuesto de autoridades. Los miembros honorarios son referentes permanentes a los aspirantes a ingresar en esta corporación y colegas respetadísimos de quienes ya pertenecemos a ella. Desde este momento, a su trato en todo acto de la corporación procederá su designación como académico. Esta es la más alta investidura que se otorga a un profesional en atención a sus méritos en el orden de formación, conocimiento, desempeño profesional, trayectoria ética y moral, comportamiento cívico y ciudadano. Su voz en el seno de la academia será oída con respeto y atención y será norte en los temas que demandan integridad, razonamiento y justa decisión en el cabal cumplimiento de nuestros objetivos corporativos. Académico Baral, al extenderle la más cordial bienvenida, exponemos y reconocemos ante el cuerpo académico presente y los distinguidos invitados y familiares las luces y méritos que emanan de sus conocimientos y recto proceder, conjunto que le otorga la autoridad que le reconocemos. Distinguido académico, esta bienvenida conlleva la responsabilidad de cumplir a cabalidad las obligaciones que nos fueron establecidas en el artículo 2 de nuestra ley de creación. Es nuestro compromiso con la nación, con nuestros centros de formación, con nuestras organizaciones de ejercicio profesional, públicas o privadas, con nuestros empresarios y emprendedores, con nuestra sociedad en sus distintas instituciones y a cualquier nivel de organización o iniciativa, con las generaciones de relevo, con nuestros compatriotas dispersos por el mundo. Esta bienvenida es también una grata acogida en el seno de una corporación de pares, de libertad de pensamiento, de crisol de ideas, de respetuosa retórica y amable dialéctica, de pasión por el desarrollo intelectual, de curiosidad indetenible y avidez por nuevos conocimientos,
de voluntad férrea de constituirse en paradigma y ejemplo. Apreciados académicos y testigos del acto, la Academia se congratula en recibir en su seno al académico Jorge Baral y le brinda una efusiva manifestación de bienvenida. Muchas gracias. Señor presidente, quiero manifestarme que se ha cumplido el orden del día. Ha concluido el acto. Muchas gracias a todos por su compañía.